¿Y qué tal si te dijera que operar en los mercados financieros se parece menos a lanzar los dados en un casino y más a ser una detective en la escena de un crimen? Que cada gráfico es un conjunto de pistas esperando ser interpretadas. Es una analogía perfecta, perfecta, porque implica que no buscas una confesión inmediata, sino que construyes un caso, pacientemente, evidencia por evidencia. Se trata de abandonar esa adrenalina de la apuesta y adoptar la metodología del análisis. Esa es exactamente la premisa del material que tenemos sobre la mesa hoy. Nos metemos de lleno en los fundamentos profesionales de estructura de mercado y análisis técnico, un texto de la Academia Futuros al Tiro. Así es. Y nuestra misión es justo esa, descifrar esa metodología. No para encontrar una bola de cristal, para nada, sino para aprender a evaluar probabilidades como lo haría un profesional. Claro, vamos a explorar los pilares que propone el texto. Cómo leer el lenguaje secreto de las velas japonesas. La importancia de ver el mercado con distintos lentes, o sea, las temporalidades. Cómo identificar la estructura del mercado. Y, la pieza clave, dónde y cómo actúan las grandes instituciones. Es un viaje completo. Empezaremos por lo más fundamental, que es la mentalidad, y terminaremos uniendo todas las piezas en una estrategia coherente. La idea es que al final, la persona que nos escucha entienda que cada decisión en el mercado puede y debe estar respaldada por un argumento lógico. Ok, vamos a desglosar esto. La primera idea, y quizá la más importante, es que el trading es un juego de probabilidad, no de certeza. Esto suena muy bien en teoría, pero ¿por qué es tan increíblemente difícil hacer ese cambio mental? ¿Por qué siempre buscamos la certeza? Porque estamos programados para buscar respuestas correctas. Desde la escuela, ¿no? Nos enseñan que hay una solución para cada problema. Y el mercado es un entorno radicalmente diferente. No hay respuestas correctas en el futuro. Claro, este cambio de mentalidad es crucial porque te libera de la parálisis de tener que acertar siempre. El texto lo dice sin rodeos: operar sin un análisis esperando tener suerte es como ir a un juicio sin haber preparado los argumentos. Te entregas al azar, te vuelves un apostador. Exacto. Un profesional, en cambio, acepta que va a perder operaciones. Es parte del negocio. Lo que busca es que sus ganancias, que sí están basadas en un sistema con ventaja estadística, superen con creces esas pérdidas a lo largo del tiempo. Entendido. Y ese sistema se basa en construir un caso lógico, no en encontrar una señal mágica y apostarlo todo. El material habla de acumular confirmaciones o confluencias, pero seamos honestos, ¿no es esto una forma elegante de describir el sesgo de confirmación? O sea, buscar pistas que apoyen la idea que ya tenemos en la cabeza. Esa es una objeción excelente, y es un riesgo real si no se hace bien. La diferencia clave está en tener un plan predefinido y objetivo. No se trata de decir, creo que esto va a subir, y luego buscar razones para justificarlo. Sino de tener una especie de checklist, justo. Un framework. Por ejemplo, 1, la tendencia mayor está a mi favor. 2, el precio está en una zona de interés histórico relevante. 3, estoy viendo un patrón de velas que indique un cambio de impulso. El objetivo no es encontrar una sola pista y aferrarse a ella, sino esperar. Esperar a que múltiples factores, independientes entre sí, se alineen. Es como en la ciencia forense. Una huella dactilar es una cosa, pero si tienes la huella, un testigo y el arma, Sí. el caso se vuelve exponencialmente más fuerte. Cada confluencia aumenta la probabilidad estadística a tu favor. Y para hacer ese trabajo de detective, claro, se necesitan las herramientas adecuadas. El texto señala a TradingView como el estándar de la industria. Y la razón que dan es la claridad de ver el panorama completo en una computadora versus un celular. Pero, ¿es realmente tan importante? Al final, el precio es el mismo en ambas pantallas. El precio es el mismo, pero el contexto no lo es. Y el contexto lo es todo. Ver el gráfico en un celular es como mirar el mundo a través del ojo de una cerradura. Ves lo que pasa justo ahora, enfrente de ti. Pero no ves de dónde vienes ni a dónde vas. Exacto. En una computadora abres la puerta. Puedes ver el gráfico diario, semanal, mensual. Puedes trazar líneas, marcar zonas y ver cómo la acción del precio de hoy encaja en la narrativa de los últimos 6 meses. El texto insiste en esto porque la falta de perspectiva es una de las trampas más comunes.
Te dejas atrapar por el ruido. Además de la perspectiva, el material también subraya la importancia de la organización. Me parece un punto menos obvio, pero quizá igual de importante. Es fundamental para pasar de aficionado a profesional. La capacidad de crear listas de seguimiento te obliga a enfocarte. En lugar de saltar entre 50 activos, te concentras en los que has estudiado. Y guardar los análisis. Eso es, en esencia, tu diario de operaciones, tu bitácora de detective. Te permite volver atrás y preguntarte, ¿por qué entré aquí? ¿Qué vi en ese momento? Sin eso, cada operación es un evento aislado y el aprendizaje es casi imposible. Con una bitácora visual, cada decisión se convierte en una lección. Perfecto. Tenemos la mentalidad y las herramientas. Hablemos ahora del lenguaje básico de ese gráfico. Las velas japonesas. El texto las describe como una batalla entre compradores y vendedores. Me gusta esa imagen. Es la imagen más precisa que existe. Cada vela es el resumen de una batalla en un periodo de tiempo concreto, ya sea un minuto o un día. Y su anatomía nos cuenta quién ganó, cómo de reñida fue la lucha. ¿Y dónde se libró? ¿Y dónde se libró? Las dos partes claves son el cuerpo, la parte ancha y coloreada, y las mechas, esas líneas delgadas. El cuerpo representa la convicción. Un cuerpo grande y sólido, verde o rojo, es como una victoria aplastante. Muestra que una de las dos fuerzas dominó casi por completo. Entiendo lo del cuerpo, la convicción. Pero las mechas siempre me han generado más dudas. A veces son enormes, otras inexistentes. ¿Hay algún punto en el que una mecha larga se vuelva incluso más importante que el propio cuerpo de la vela? Absolutamente. De hecho, esa es una observación muy aguda. Las mechas representan el rechazo, la indecisión. Una mecha larga nos grita que el precio intentó ir a un lugar, pero fue rechazado con una fuerza tremenda. Como una puerta que se cierra de golpe. Justo. Imagina una vela con un cuerpo pequeño, pero una mecha superior larguísima. La historia que cuenta es, los compradores intentaron subir, llegaron hasta allá arriba, pero los vendedores aparecieron con una muralla y los hicieron retroceder. En ese caso, la historia del rechazo, la mecha, es mucho más significativa. Aquí es donde se pone realmente interesante. Si las velas nos cuentan esta historia, ¿cómo la leen las grandes instituciones? El texto sugiere que el tamaño de la vela nos da una pista sobre su participación. Pero, ¿cómo podemos estar seguras de que una vela grande es dinero institucional y no solo un montón de operadores minoristas en pánico? Es una pregunta clave. No hay una etiqueta que diga, esta vela fue creada por un fondo de inversión. Lo que sí tenemos son inferencias basadas en la lógica del mercado. Para mover el precio de forma significativa, para crear una vela grande, se necesita un volumen de capital inmenso. Un capital que los minoristas no tienen, o al menos no de forma coordenada. Exacto. Por eso, cuando vemos una vela de rango amplio que rompe una estructura, la inferencia más probable es que se trata de una inyección de capital institucional. Es dinero inteligente que entra al mercado con una intención clara. ¿Y qué pasa con las velas pequeñas y dudosas, las que tienen muchas mechas? Esas son igualmente informativas, pero nos cuentan una historia diferente. Sugieren consolidación, equilibrio, falta de interés institucional. Es una fase en la que el mercado está respirando, acumulando órdenes. O esperando noticias. O simplemente esperando un catalizador. Para un analista profesional, esa es una señal tan válida como una vela grande. Es una señal para tener paciencia, para mantenerse al margen y esperar. Y esa idea de la paciencia y de esperar me hace pensar en el contexto más amplio. Una sola vela es una pista, pero ¿cómo empezamos a conectar esas pistas? El texto introduce aquí el concepto de que el mercado es fractal, lo que suena bastante abrumador. Lo es si intentas mirarlo todo a la vez. La fractalidad significa que los patrones de comportamiento del precio se repiten en todas las escalas, desde el gráfico de un minuto hasta el mensual. La herramienta para no ahogarse en este océano de información son las temporalidades. Y el material las clasifica, ¿no? Sí, y de una forma muy práctica. Primero, las temporalidades mayores. 4 horas, diario, semanal. Su única función es darnos la big picture, el contexto. Nos dicen cuál es la tendencia dominante, como la corriente de un gran río. Ignorar eso sería como intentar remar en una canoa contra la corriente del Amazonas, supongo. Exactamente, esa es la imagen. Es el error más común y costoso.
Puedes tener la mejor técnica del mundo, pero si vas contra la corriente principal, estás condenado. Y luego están las temporalidades menores. Claro. Una vez que sabes en qué dirección fluye el río, usas las menores. 1 minuto, 5, 15. Estas son para la precisión, son como tu mira telescópica. Se usan para afinar el punto de entrada, lo que el texto llama una entrada sniper. Y siempre hay una jerarquía. Lo que dice el gráfico diario pesa infinitamente más que un patrón que aparece en el de 5 minutos. Es el principio de oro, la jerarquía de las temporalidades. La estructura de un marco de tiempo mayor siempre dominará a la de uno menor. Si el diario muestra una tendencia bajista clara, un pequeño movimiento alcista en 5 minutos es, con altísima probabilidad, solo un respiro, un retroceso, no un cambio de rumbo. Para nada. Por eso la frase que citan es tan poderosa. Usamos los marcos grandes para saber dónde estamos y los pequeños para saber cuándo entrar. El contexto manda, la precisión ejecuta. Entonces, hablemos de esa estructura. Es solo una secuencia de altos más altos y bajos más altos. ¿Y la bajista? Lo contrario, bajos más bajos y altos más bajos. Eso es. Para mapear esto de forma objetiva, el texto propone identificar siempre el punto inicial de un impulso y su punto final. Y la clave, por lo que entiendo, está en proteger ese punto inicial. Ahí está el secreto. Tomemos una tendencia alcista. El precio hace un impulso hacia arriba, creando un nuevo alto más alto. Luego retrocede. Mientras ese retroceso no rompa el bajo más alto anterior, o sea, el punto inicial del último impulso, la tendencia sigue intacta. Ese punto es la línea en la arena. Cualquier cosa por encima de eso es solo ruido. Es solo ruido o un retroceso saludable. El momento en que ese nivel se rompe es cuando todas las alarmas deben sonar. Y llegamos a la pregunta del millón. ¿Cómo se detecta que esa tendencia podría estar terminando? ¿Qué pistas nos deja el mercado? El texto describe 2 eventos secuenciales. El primero es lo que llama el fallo. Ocurre cuando el precio intenta continuar la tendencia, por ejemplo, hacer un nuevo alto más alto, pero no tiene la fuerza suficiente y fracasa. Es como un motor que empieza a toser. Me gusta esa analogía. Es una primera y muy valiosa señal de debilidad. Pero un fallo por sí solo no es una garantía de nada. El precio podría simplemente estar tomando un descanso antes de seguir subiendo. Exacto, y el texto es muy claro en esto. Un fallo es una advertencia, no una confirmación. La verdadera confirmación, la señal de mayor probabilidad, es el segundo evento, el quiebre de estructura, o break of structure. Cuando se rompe esa línea en la arena que decías. Justo. Sucede cuando un movimiento fuerte en la dirección contraria rompe ese punto inicial del último impulso válido. Ese es el momento en que, estadísticamente, el control ha cambiado de manos. El fallo te pone en alerta. El quiebre te confirma. El bando contrario ha tomado el control. Es increíble cómo algo tan complejo y aparentemente caótico como un mercado se puede empezar a entender a través de 2 eventos tan claros. Es casi como si tuviera su propio lenguaje de señas. Es exactamente eso. No elimina la incertidumbre para nada, pero te da un mapa y una gramática para interpretar lo que ves. No estás adivinando, estás leyendo. Bien, ya tenemos la dirección con la estructura. Ahora, ¿dónde buscamos las oportunidades? El texto introduce las zonas de oferta y demanda diciendo que son áreas donde actúa el dinero inteligente. Y la lógica detrás de estas zonas es fascinante. No son líneas exactas, son áreas. Y funcionan porque son en esencia las huellas digitales de las instituciones. ¿Cómo es eso? El razonamiento es este. Si el precio subió de forma explosiva desde un punto concreto, es muy probable que una gran institución quisiera comprar mucho más de lo que pudo en ese instante. El movimiento fue tan rápido que no todas sus órdenes se ejecutaron, así que dejan órdenes de compra pendientes en esa misma zona esperando que el precio vuelva. Precisamente, son como ecos de batallas pasadas. Cuando el precio, días o semanas después, regresa a esa zona de origen, esas órdenes pendientes se activan, inyectando nueva demanda al mercado y, en teoría, provocando un nuevo impulso al alza. Y lo mismo a la inversa. Suena lógico, pero ¿es un hecho verificable o es una narrativa conveniente que nos contamos para darle sentido a los rebotes? ¿Cómo sabemos que no estamos viendo patrones donde no los hay? Es una duda muy legítima. ¿No podemos llamar a un banco y preguntar, oigan, ¿dejaron órdenes pendientes aquí?
Lo que tenemos es una teoría de mercado basada en la observación repetida. Vemos una y otra vez que el precio tiende a reaccionar en estas zonas. Entonces, el por qué no es tan importante. Desde un punto de vista práctico, el por qué exacto es menos importante que el qué. El hecho observable de que estas zonas tienen una alta probabilidad de generar una reacción. Y operamos en base a esa probabilidad. Entendido. Y cuando el precio llega a una de estas zonas, no siempre rebota limpiamente, ¿verdad? El texto habla de trampas. No, y aquí es donde se separa a los novatos de los experimentados. El texto describe 3 escenarios. El ideal es la reacción limpia. El precio toca la zona y se da la vuelta. Pero luego está el escenario más astuto, la falsa ruptura o fake out. Ah, la trampa. La trampa. Aquí el precio perfora la zona, a menudo con una mecha larga, con un objetivo muy específico: tomar la liquidez. Tomar la liquidez significa hacer saltar los stop loss de la gente. Exacto. Significa activar las órdenes de protección que la mayoría coloca justo por debajo de un soporte obvio. El texto lo llama muy acertadamente una trampa clásica. Las instituciones empujan el precio lo justo para sacar del juego a los demás, y luego se da la vuelta violentamente. Te deja fuera de la jugada. Totalmente. Recuerdo haber caído en esa trampa al principio. Ves que el soporte se rompe, vendes presa del pánico, y un minuto después el precio está subiendo sin ti. Y por último, está la mitigación, donde el precio visita la zona varias veces, como si estuviera comiéndose las órdenes poco a poco, hasta que la atraviesa. Todo. ¿Cómo se combina esto con las temporalidades en una estrategia que funcione? Aquí es donde todas las piezas del rompecabezas encajan, en lo que el texto llama análisis top-down. Es la sincronización profesional. Y la regla de oro es: nunca opera solo porque el precio llegó a una zona importante. Eso es apostar. Tienes que esperar una confirmación. Y esa confirmación la buscamos en un gráfico de menor temporalidad. ¿Cómo es el proceso paso a paso? Es un proceso muy disciplinado de 2 pasos. Paso 1. Identificar la zona en la temporalidad mayor. Miras tu gráfico de contexto, digamos el de 1 hora, y encuentras una zona de oferta o demanda de alta probabilidad. Este es tu ¿dónde? Y ahí no haces nada, solo esperas. Solo esperas. Esperas a que el precio llegue a tu zona de casa. Y una vez que está ahí, viene el paso 2. Esperar la confirmación en la temporalidad menor. En el momento en que el precio toca tu zona de 1 hora, bajas la lupa a un gráfico de 15 o 5 minutos. Y ahí buscas un cambio de estructura. Ahí esperas pacientemente a que la estructura de esa temporalidad menor se alinee con tu idea. El ejemplo del texto es perfecto. La tendencia en 1 hora, H1, es bajista. El precio retrocede a una zona de oferta de H1. En lugar de vender a ciegas, bajas a 15 minutos, M15. Ahí verás que el precio viene en una pequeña tendencia alcista. Claro, el retroceso. Esperas a que esa mini tendencia de M15 se rompa a la baja. Ese quiebre de estructura en M15 es tu confirmación. Es la luz verde. Y la ventaja es que te permite una entrada de altísima precisión. Es la combinación perfecta. Tu riesgo es mínimo porque tu stop loss lo puedes colocar muy ajustado, basándote en la estructura pequeña de M15. Pero tu objetivo de ganancia es enorme porque está basado en la gran estructura de H1. ¡Wow! Es la confluencia definitiva de dirección, lugar y momento. Estás entrando al mercado con el viento a favor, en el lugar correcto y en el instante preciso. Entonces, para resumir la filosofía central de todo este material, el trading profesional no es adivinar, es construir un caso. La estructura del mercado nos dice la dirección general. Correcto. Las zonas de oferta y demanda nos señalan el lugar de alta probabilidad para actuar. El dónde, sí. Y la confirmación en una temporalidad menor nos da el momento exacto para ejecutar. Esa es la trilogía que lo gobierna todo: dirección, lugar y momento. El texto concluye que el camino para dejar de apostar y empezar a operar con un plan profesional consiste en dominar la interacción de estos 3 elementos. No se trata de estar en lo cierto, se trata de tener un proceso sólido. Es un cambio de paradigma total. Pasar de la ansiedad de la predicción a la calma de la ejecución basada en evidencias. Y pensando en todo esto hay algo que me queda resonando.
El material describe la falsa ruptura o fake-out no como un accidente, sino como una trampa clásica diseñada para cazar la liquidez de otros. Ajá. Esto plantea una pregunta interesante para reflexionar. Si las huellas de las instituciones son visibles a través de sus zonas de interés, ¿significa que las trampas que preparan para los demás también dejan sus propias huellas? Y si es así, ¿podría el aprender a identificar esas trampas, en lugar de caer en ellas, convertirse en una estrategia de alta probabilidad en sí misma? Buscar la trampa, en lugar de la señal